Con nuestro segundo invitado de hoy. También lo tenemos online porque nuestro doctor Morales, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estás Muy por bien, Madrid y encantado de nos estar aquí. tenemos que conectar contigo. Claro, eso es lo bueno de la tecnología. Es lo bueno, es lo bueno. Bueno, como siempre os agradezco muchísimo estos ratitos porque cuando invitamos médicos que tienen intervenciones tenemos estas cosas, ¿no? Que os robamos ese tiempo, ese rato para que luego podáis seguir con los pacientes y como decimos en este programa siempre mejorando la vida de los demás. Así que gracias por el ratito, doctor Morales. Le presentaba antes como un médico anestesista que es responsable de la unidad del dolor de un hospital de referencia. Entonces, no me queda más que lo primero de todo preguntar qué hace, ¿no? ¿Cuál es la labor principal de un anestesista para esto que tanto miedo nos da que es el dolor? Claro. Déjame primero introducir porque es el origen de lo que son las unidades del dolor. Porque claro, nos encontramos con un problema real que afecta al 17% de la población en España. Entonces, a raíz de ahí y de los costes que produce ese problema de salud que es cada vez más frecuente, pues se empiezan a crear una serie de unidades del dolor para controlar a esos pacientes y ofrecerle pues una atención acorde a ese problema del dolor crónico. En las propias unidades del dolor, los médicos anestesistas son normalmente los encargados de hacer los tratamientos intervencionistas. En la unidad del dolor hay tratamientos farmacológicos y otros tratamientos que no son farmacológicos con algún tipo de infiltración o de técnicas más avanzadas. Los anestesistas somos los que habitualmente hacemos ese tipo de tratamiento. Y una vez que, claro, conocemos que existe una unidad del dolor en el hospital, ¿no? Que tengamos de referencia, a partir de ahí supongo que el anestesista como tal, como especialista en esta situación, interviene en dos momentos, ¿no? Puede ser quirúrgico y asistencial, o ¿cómo es la labor de un anestesista en este sentido? Claro, en este caso el anestesista no solamente ve al paciente en el momento de hacer la infiltración o el tratamiento de radiofrecuencia, el tratamiento intervencionista, sino que previamente ha diagnosticado al paciente si no viene diagnosticado y ha tratado con el paciente normalmente en una consulta física presencial para explicarle al paciente el tratamiento en qué consiste y cómo se realiza. Y ya posteriormente la revisión pues se evalúa el resultado del tratamiento y se hace el seguimiento del paciente. Y en base a todo esto, ¿cuáles son las patologías o las situaciones que más puede ver ahora mismo una persona con sus características, ¿no? Un médico anestesista en una unidad del dolor. Los dos grandes problemas de salud en cuanto a dolor siguen siendo la lumbalgia y la cervicalgia y la artrosis de grandes articulaciones. Esos son los dos grupos más prevalentes de problemas que vemos habitualmente en la unidad del dolor. De hecho, sabemos, ¿no? Que las lumbalgias son una de las causas más importantes, ¿no? De la baja laboral en este país, por tanto supongo que tienen bastante trabajo y también con una incidencia, ¿no? Muy grande del mismo. Entonces, en base a todo ello, como decía, tienes esos dos perfiles, pero ¿cuáles son las técnicas que más utiliza con ellos? ¿Qué se hace con una persona que viene con un dolor o incluso con un dolor crónico para revertir esta situación? Pues muy bien, en este caso, en la unidad del dolor, tradicionalmente se han venido realizando una serie de técnicas con bloqueos anestésicos, con corticoides, que en muchos casos mejoran la sintomatología, pero quizá a largo plazo ese tipo de tratamientos han resultado que no son tan duraderos como deberían serlo para un paciente que tiene dolor crónico. Entonces, en este caso, pues en muchos casos se pueden optar por otra serie de tratamientos que son más innovadores
para intentar ofrecer una duración y una efectividad un poquito más prolongada. Que estamos hablando, por ejemplo, como estamos hablando de la radiofrecuencia, medicina regenerativa, ozono o láser, son técnicas que se están posicionando como los grandes tratamientos para el dolor en este siglo. De hecho, bueno, yo voy a permitirme, si me deja en este momento, con todos estos tratamientos que nos comenta, con toda esa situación de responsabilidad que le compete en el hospital en el que está responsable de unidad del dolor, decía, me voy a permitir el darle la enhorabuena, ¿no? Porque nos está hablando de lo que hace con el paciente, pero todo esto ha sido galardonado con un premio que me encantaría que nos comentara, ¿no? Esos premios Doctoralia que tanto escuchamos año a año. ¿Y cómo ha sido ese galardón? Bueno, es un premio que emite Doctoralia en respuesta a las valoraciones de los pacientes que atienden cada especialista. Están divididos por especialidad y bueno, los anestesistas de la unidad del dolor pues optamos a ese premio y la verdad es que contento de haber recibido el tercer puesto y vamos, muy agradecido y dispuesto a seguir con la labor como venía realizándola antes. Bueno, es que esto de los reconocimientos a veces lo vemos como algo un poco, ¿no? Momentáneo, pero probablemente incite a que a los pacientes les siga diciendo, pues, oye, ¿qué pueden hacer, ¿no? ¿Qué estrategias también pueden tener para que no tengan dolor? Pero bueno, hacerlo de una manera también un poco más agradable, ¿no? Y con más ganas y con más glamour, que decimos mucho en este programa. ¿Cuáles son esas recomendaciones que decía ahora, que usted puede abordar en los pacientes que vienen con ese dolor crónico? Bueno, hoy tenéis en el programa a un invitado que va a hablar del ejercicio físico y tampoco me quiero extender en un área que no es la mía, pero yo creo que si el ejercicio físico se vendiera en la farmacia sería la medicación más demandada. Por desgracia, ahora mismo ese puesto lo está encabezando el ibuprofeno en España. Entonces, quería hacer aquí un llamamiento a que evitemos el uso crónico de ese tipo de medicaciones que muchas veces lo que hacen es enmascarar el dolor y que si se consumen largo tiempo pueden dar lugar a no solo a complicaciones cardiovasculares o neurológicas o renales, sino también a que un daño que pasa inadvertido a nivel de columna o articulación acabe siendo peor de lo que realmente es. Hay una chica, ¿no?, que tiene un lema en las redes sociales que es más zapatillas y menos pastillas, y probablemente Ujú. sea un poco lo que nos puede comentar aquí usted, ¿no? Por ir terminando con la entrevista y por conocer también un poquito más de su trayectoria y de la trayectoria de los anestesistas, ¿cuál es el futuro que vamos a ver con el doctor Morales? ¿Cuáles son los objetivos que se Bueno, plantea a nivel profesional y también a nivel general la parte de anestesistas aquí en nuestro país? pues yo por mi parte espero seguir estando al día de los tratamientos que que estén disponibles para tratar a los pacientes con dolor, los nuevos tratamientos que se están ensayando y que se están probando que están dando muy buenos resultados. Y a nivel más online, pues seguir estando al día pues en redes sociales ofreciendo consejos de salud con mi newsletter y bueno, humildemente con mi pequeña actividad como divulgador de salud, poder ofrecerle a los pacientes también esa parte de consejos que también hace falta. ¿Dónde le podemos seguir? Porque claro, no nos puede dejar ahora así a medias. ¿Dónde le podríamos seguir en redes sociales, página web, para aquellos que estén interesados en esta temática, que es cuanto menos interesante? Sí, bueno, en mi página web doctorcarlosmorales.com
Ahí tienen mi blog y incluso si les interesa hay un libro gratuito de consejos para evitar que el dolor de espalda cronifique. Es un libro electrónico de espalda sana que lo pueden descargar gratuitamente. Pues no nos podemos ir de aquí sin un regalo hoy y aquí le tenemos, así que muchísimas gracias, doctor Morales, ha sido un verdadero placer saber qué es lo que se encuentra en consulta, qué es lo que hace, qué recomendaciones bueno, pues da a sus pacientes y nos está dando hoy aquí en directo a todos. Y una vez más, enhorabuena por ese reconocimiento con ese tercer puesto en Doctoralia. Espero y deseo que el año que viene sea un 1 en lugar de un 3. Ya verá qué bien, a ver si lo podemos compartir por aquí también. Y nada, que a seguirle al doctor Morales, que tiene ese libro de cómo evitar esa situación de dolor que, como decía, tanto nos afecta a muchos de nosotros. Mil gracias por sacar un huequito en la agenda, muchísimas gracias por este ratito y le seguiremos desde Tinku Salud. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias, doctor.